Bienvenidos a mi podcast, Strober Podcast. Me presento, soy Juan Carlos, tengo 20 años, soy de Venezuela y soy músico. Uno de los motivos por el que inicio este podcast es porque quiero un medio para expresar mis gustos hacia otras cosas que no son la música, por irónico que suene. Voy a hablar también de música, eso es verdad, es algo que posiblemente sea inevitable, como quien dice, pero quiero aprovechar y condensar mis otros gustos, hablar mejor sobre esos mundos que me están fascinando actualmente. Me gusta demasiado la lectura, me gusta los videojuegos y quiero hablar de ellos sin más. Una de las cosas que voy a aprovechar de este espacio es expandir más el contenido de mi blog en Hive, en donde estoy publicando varios posts sobre varios libros, sobre varios autores, sobre varios temas, y que bueno, ¿por qué no aprovechar eso y expresar mejor mis ideas a través de este medio como complementación? Una de las cosas que me motivó a hacer este podcast fueron dos amigos muy cercanos míos o que les tengo demasiado cariño, y de hecho con uno estoy haciendo otro podcast en donde también lo voy a subir al canal y voy a estar hablando con él sobre diferentes temas y sobre diferentes cosas, pero a modo más dinámico y relajado, por decirlo de alguna forma. También quiero, mejor dicho, aclarar por qué estoy eligiendo hablar sobre otros temas y no sobre la música. Y es muy simple, la verdad. Es porque, ojo, no dudo que no vaya a hablar sobre música, pero la verdad es que no me voy a concentrar tanto en ella como uno esperaría. El motivo es porque quiero un espacio donde pueda hablar sobre otras cosas que me gusten. Como hablaba con un amigo una vez en la universidad, justamente, yo justamente en medio de la conversación le digo: oye, estamos hablando demasiado de música, y él lo que me respondió fue: eso es verdad, deberíamos buscar hablar menos. No porque no sea divertido, no porque no sea bueno, sino porque la verdad es que hablamos demasiado de música. Y esa frase al final me ayudó a dar ideas de lo que quiero hacer durante mi blog y durante mi podcast, que es hablar sobre mis otros gustos. En este caso es la lectura, algún videojuego y algunos sucesos que me ocurran sin más. ¿Y por qué la lectura? La lectura la tomo porque es una de las cosas que más me gustan. Irónicamente, yo no haría una carrera en letras por el motivo de que no me llama la atención escribir a nivel profesional, al menos de una forma tan densa y correcta de hacerlo y hacer los libros con ello y demás. No, la verdad es que no tengo esas ganas. Más me motiva la psicología, por dar un ejemplo. Pero no puedo negar que desde que mi papá me dio dos libros, El terror en Dunwich, no me acuerdo bien el nombre, de Lovecraft, y los cuentos, creo que era una condensación de varios relatos fantásticos de diferentes autores y demás, que estaba condensado en un solo libro, y que los escritores en este caso se juntaron y hicieron una recopilación de lo que más les inspiró a trabajar en la escritura, o uno de los fragmentos que más les inspiró a ser quienes son ahora. Si no hubiera sido por eso, yo actualmente quizás no estaría tan al tanto de este mundillo, pero la verdad es que me encanta desde ese momento, y desde ese entonces he leído un montón.
La verdad es que si puedo hacerlo y si quiero hacerlo, ¿por qué no? Voy a aprovechar este espacio entonces para hablar sobre libros y sobre mis diversos gustos. Una de las cosas que tengo que decir es que tengo demasiada motivación de hacer esto y demasiadas expectativas puestas en ello. No soy de las personas que piensa que va a tener, por ejemplo, por dar un ejemplo, 1000 suscriptores de un día a otro, pero sí soy de esas personas que sabe que mientras más pase el tiempo y mejor lo haga, más y mejor va a ser contenido que dé a las personas y más me van a seguir en más. Dicho esto, la verdad es que eso conforma como una especie de fórmula para mí, o de pensamiento que tengo actualmente de qué hacer con mi vida. He de decir, y quisiera iniciar con esto, mejor dicho, para poder darles una idea de mayor perspectiva a esto de lo que hablo. Hablaré de mis inicios en la música como medio de expresión para poder a ustedes darles una idea de por qué yo pienso aquello, y a la vez para ver si se motivan ustedes incluso también a iniciar cosas como esta, porque es, como digo, si puedes hacerlo y quieres, ¿por qué no lo haces? Bueno, es irónico que yo esté estudiando música en la universidad, que esté sacando una licenciatura, cuando de pequeño la verdad es que no me interesaba en lo absoluto la música y nunca estuve tan movido dentro de ese mundo. La verdad es que a veces ni me gustaba, ya me estresaba, pero ocurrieron varios factores que de paso determinó a que yo hoy en día esté estudiando esto y a la vez que esté hablando aquí sobre mi forma de pensar, por decirlo de alguna forma. He de decir que durante este trayecto que les voy a contar desaproveché demasiadas oportunidades y a la vez, no sé cómo decirlo, creo que quizás no le saqué el mayor provecho a ello, sino que simplemente a largo plazo terminé aprendiendo de todo ello y al fin hoy en día no solo me doy cuenta de todas las oportunidades que perdí, sino también me doy cuenta de que todo eso ayudó a que creciera y a que mejorara y demás. Bueno, para ser una persona que no le gustaba la música, se preguntarán cómo Carrizo terminé, mejor dicho, estudiando música. Y es simple. Un día en el liceo, lo que hace estar en el liceo sin nada que hacer y ser un joven sin saber qué hacer con su vida prácticamente. Un día en el liceo un amigo me dice vamos al salón de música, y yo, en vista de que realmente no tenía mucho que hacer y no había mucha gente en ese momento a esa hora, lo único que me quedó decir fue ok, sí, no hay problema, vamos al salón de música. Ya quizás se den cuenta de a dónde estoy tirando, por decirlo de alguna forma. Fui y ocurrieron varias cosas a la vez. Vi al profesor de música hablar sobre las cosas que tenía pensado para ese lapso escolar, y a la vez estaba tocando música con el cuatro, un instrumento típico de Venezuela. Para los que no saben qué es, les doy una idea vaga de lo que es realmente. Es como un ukelele gigante. Quizás muchos se enojen por decir eso, pero es la verdad, es como un ukelele gigante. De hecho, la definición es muy parecida y todo, pero bueno. Y viendo que este profesor tocaba la Pantera Rosa, el tema de la Pantera Rosa y diversos temas venezolanos y demás,
La verdad es que hizo que hiciera un clic fácilmente sobre lo que tenía yo como idea de la música. Cuando lo vi, primero me fasciné, me sorprendí bastante, me emocioné por ello y me motivó. La verdad me motivó bastante a intentarlo. Yo lo vi y dije, oye, yo lo puedo hacer, yo puedo intentarlo, yo puedo aprender a hacer esto. Y fue una de las cosas que le dije en el momento pues, le dije, profesor, yo quiero aprender, me interesa, me está interesando, todo lo que vi hasta el momento me está gustando. Y el profesor, en vista de ello, me prestó un 4 porque yo obviamente no tenía ni idea de que iba a ir al salón de música ese día. Y me anotó en un cuaderno los diferentes acordes y comencé a practicar ese mismo día. Duré como 2 horas practicando aproximadamente, quizás incluso menos, quizás un poquito más. Y al final de la clase le mostré al profesor lo que había aprendido. La verdad es que no fue mucho, pero tenía una motivación que no era normal, la verdad. En vista de ello, yo le digo a mis padres, oigan, yo quiero aprender esto, me interesa porque me gustó. Y a la vez, en ese momento también comencé a escuchar mucha música a la vez, principalmente rock. Pero bueno, para continuar con la historia, mis padres sí me apoyaron. Y no solo mis padres, sino que me ayudaron mis abuelos y mis tíos a poder hacer realidad lo que hoy en día es mi profesión, con lo que yo me identifico. En vista de que yo no tenía 4, mi padre tampoco, ni mi madre, ni nadie tenía un 4, al final terminamos recurriendo a un tío que me dio un 4. El 4 de uno de mis primos mayores que ya no usaba y que estaba olvidado por si lo hacía en una azotea. Me lo dio y eso me ayudó bastante a iniciar. Lo siguiente fue simplemente aprender más a fondo la idea de la música. Una de las cosas que tenían bastante impresas, por decirlo de algún modo, en mi colegio, en mi liceo, era el simple hecho de que tú tenías, hablando de música, claro, era que tú tenías que ser dinámico con la música, escucharla y imitarla y etcétera, etcétera. La verdad es que esa fue una de las cosas que digo que yo desaproveché porque no le vi el potencial en su momento y me arrepiento actualmente, pero bueno, cosas que ya están en el pasado y solo queda aprender y no cometer el mismo error en el futuro. En vista de que yo me introduje más, mejor dicho, a este mundillo, comencé a escuchar más música, como dije, de rock principalmente, y supe que mi papá, por ejemplo, tenía una guitarra. Me terminé interesando bastante en la música y a la vez me interesé bastante por la guitarra. Es verdad que una de las cosas que yo tengo bastante claro es que mucha gente me ayudó durante el transcurso de todo este tiempo y sé que incluso ellos me van a apoyar. Una de las personas que me apoyó, y es de la siguiente, para continuar la historia de la música, la siguiente persona a la que voy a hablar me ayudó bastante en eso, fue a mi madrina de confirmación, que la quiero bastante, la amo y la verdad es que le estoy demasiado agradecido. Porque en uno de esos días que yo estaba con ella y que creo que estábamos incluso nosotros dos solos, comencé a hablar de la música y de lo que me estaba interesando. Le hablé de que me gustaba bastante, de que me interesaba tocar un montón de instrumentos, que quería tocar guitarra, pero que de momento solo podía tocar el 4, que me gustaba sorprendentemente todo de una orquesta y quería aprender a tocar todo, y le hablé demasiado fascinado sobre ello, la verdad, no lo voy a negar. Pero, ojo, quiero decirlo, no lo hice en plan de
engaño, sino que la verdad es que le hablé totalmente honesto sobre todo ello. Y una de las cosas que hizo ella en los días posteriores fue regalarme mi primera guitarra acústica. Eso para mí fue wow, sorprendente. Ya, wow, es que no tengo ni palabras de cómo expresar todo eso que sentí en ese momento, de lo agradecido de todo. Dios mío, es que es sorprendente. Y bueno, en vista de que tenía una guitarra y no la sabía tocar porque apenas tocaba el 4, fui de nuevo a mi profesor del liceo y le pedí, enséñame a tocar la guitarra. Sí, hicimos el mismo procedimiento que con el 4, solo que la verdad es que esta vez me quedé con ganas de más. ¿Y a qué me refiero con más? Como ya dije, en mi liceo eran prácticas más auditivas que otra cosa que no veo absolutamente mal. Pero yo quería ver algo más allá de la música, quería ver algo más teórico, quería aprender a leer partituras, quería aprender teoría musical, etcétera, etcétera. Y bueno, al final todo se dio para que yo lograra aprender ese tipo de cosas. Al final, como digo, tenía esas ganas de aprender y resulta que un día escriben a mi hermano menor. Sí, tengo un hermano menor. Lo inscriben en un programa de música para menores, porque imagínense, le llevo 10 años de diferencia a mi hermano, la verdad es que es bastante. Y bueno, una de las características que tenía ese programa era que no solo inscribías al niño e ibas e interactuaban con el niño, sino que también motivaban a los representantes a hacer cosas musicales con los niños. En este caso, el programa contaba con clases de guitarra, de 4 y de canto. Mis padres, la verdad es que se mostraron muy abiertos a ello y se inscribieron. Como dije, mi papá tenía una guitarra, agarró su guitarra y fue a las clases de guitarra. Mi mamá, que también quería participar en ello, fue a las clases de canto. Y bueno, vamos a decirlo así, ocurrió el motivo de que yo aún no había terminado de aprender a dominar la guitarra y la verdad es que no me había esforzado tanto en ello. Otra cosa de la que me arrepiento, pero bueno. Y al final mis padres me dijeron, ok, tienes la guitarra y quieres aprender y no estás haciendo prácticamente que nada con ello. Vamos a ver si puedes entrar a las clases de guitarra del programa, si no hay ningún problema y demás. Obviamente preguntaron, dijeron que no había ningún tipo de problema, que me podía como colar en las clases. Y ahí sí aprendí más cosas sobre la guitarra y a la vez aprendí a definir lo que quería en mi vida. He de ser bastante claro en ello. Cuando inicio las clases estaba súper nervioso, súper emocionado. La verdad es que hasta llegamos a presentarnos en varios lugares, en varias ocasiones, hasta que mi hermano fue más mayor. Pero durante ese tiempo ya mis padres sabían que yo quería ser músico o que me estaba decantando demasiado por ello. Y en vista de ello, el profesor, que le estoy agradecido por ello, el profesor que nos daba las clases de guitarra, se tomó la molestia de explicarme, mejor dicho, cómo funcionaba o cómo tendría que hacer yo para hacer una licenciatura en música y no dejarlo simplemente en algo que quise y pudo ser y nunca ocurrió. Me explicó y fue la primera vez que escuché sobre la universidad en la que actualmente estoy. Fue la primera vez que escuché el diferente enfoque que le daban a la ejecución del instrumento en la universidad. Y
me motivó bastante, la verdad. Me motivó demasiado. La verdad es que, como digo, estoy demasiado agradecido con mucha gente porque me ayudó bastante a lo largo de toda esta mi experiencia en la música. Ojo, también se me olvidaba. Tuve más de un profesor en el liceo, tuve 3, más 2 que una, pero a la otra le tengo demasiado cariño de igual modo, que es la profesora de canto. Yo no canto nada y de igual modo la quiero bastante. Tenía otro profesor también que estaba incluso dentro de la universidad en esta que estoy actualmente y que no lo sabían en su momento. Y he de decir que la verdad, como digo, estoy demasiado agradecido porque si se fijan he tenido demasiado apoyo de demasiadas personas a lo largo de todo esto y ahora es que me falta seguir contando. Bueno, para no ser demasiado largo el cuento, me dan la información y yo me motivo demasiado, ya me defino completamente por lo que quiero hacer y estoy súper motivado, pero he de decir y he de ser totalmente honesto, me esforcé poco en ello. Pero bueno, igual me faltó un poquito más aprender a leer partituras, me faltó más aprender la práctica, me faltaba mucho para lo que yo pensé tendría que hacer lo necesario para inscribirme en una universidad y dedicarme a ello. Ocurre y acontece que después de todo esto que les conté del programa donde escribieron a mi hermano y donde el profesor me dijo los detalles y demás, ocurre que llega una edad en la que mi hermano ya está grande, por decirlo de alguna forma, para el programa y que tienen que inscribirlo en el siguiente nivel. En vista de ello, ya no acudimos a las clases de guitarra, ya no acudimos a las clases de canto, etcétera, etcétera. Y me quedé en ese momento, la verdad, un poco bastante en el aire, no lo voy a negar, porque no sabía qué hacer. Y en el transcurso de los días, creo que incluso meses, hay un evento en uno de los núcleos de música que hay aquí en Venezuela por parte del sistema, en donde hacen una presentación de tres ensambles, y ahí fue lo que me terminó de revelar y desentrañar muchas de las cosas que quería aprender. En el primero, si no me recuerdo, se presentó la agrupación, el ensamble latinoacadiño. Después se presentó el ensamble de jazz y después, por último, se presentó la orquesta de rock. Si no me recuerdo, quizás me equivoco con el orden, pero bueno, se presentan estas tres cadenas y la verdad es que me encantó. Fue un evento bastante bueno, bastante bueno. Pero ahí yo di otro clic, por decirlo así, y dije, yo quiero estar en la orquesta de rock sinfónico. En vista de ello, comenzamos a averiguar cómo funcionaba eso y terminó entrando. Y a pesar de ello, la verdad es que nunca llegué a tocar con la orquesta de rock sinfónico. Es bastante gracioso, pero no desaproveché eso que me dieron gracias a otra persona de la que ya dentro de poco les voy a hablar. Es irónico no tocar en un grupo, pero la verdad es también irónico haberle sacado tanto provecho a ello que me sorprende hasta a mí mismo actualmente. ¿Qué ocurre? Ok, yo quiero entrar y entro. Y cuando entro, las primeras clases que dan, bueno, el grupo se dividía el ensamble se dividían sus actividades en varios días. Había un día para clases, había un día para ensayos y había un día para presentaciones y etcétera. El primer día de clase al que asistí, nos hicieron una prueba, nos testearon para ver qué tal estábamos. Ya la verdad es que me da pena haber quedado entre los novatos porque llevaba unos cuantos años ya tocando, o suponiendo que estuviera tocando.
La verdad es que desaproveché muchas cosas. Pero bueno, terminé en ello. Y el profesor que me tocó nos enseñó bastantes cosas de las que yo quería y de las que me han ayudado incluso hoy en día. Mi profesor, que a pesar de que ya no lo es, ya es inevitable para mí no llamarlo así. Mi profesor nos enseñó muchas cosas de teoría, me ayudó bastante en el momento de definir mejor lo que quería hacer. Y resulta que él también estudiaba en la universidad en la que yo quería entrar y estudiaba justamente la rama de la guitarra a la cual dedicaría mi vida, en la cual estoy dedicando mi vida, mejor dicho, y en la que la verdad ha sido una de las cosas más importantes de mí. A pesar de no haber tocado con la orquesta de rock, él me ayudó bastante a definirme más por el jazz. Terminé aprendiendo mucha teoría, terminé aprendiendo un montón de cosas, pero es irónico y es gracioso que en la música, y cualquier músico se los va a decir, hay que tener un equilibrio entre lo que llamamos teoría y práctica. En este caso yo soy una persona que está más decantada a la teoría y que a la práctica, lo cual es gracioso. Si vas a tocar un instrumento, ¿cómo vas a ser mejor en su teoría que en su ejecución? Pero bueno, seguro no soy el único y la verdad me lo tomo más gracia que otra cosa. Mi profesor también, de hecho, era así y él toca como un monstruo actualmente. Y eso, terminé decantándome más por la teoría y ignorando un poquito la parte de la práctica. Y la verdad es que no lo vi desaprovechado, más bien me ayudó bastante en todo esto que fue. Y la verdad es que también me ayudó, como digo, mi profesor. Una vez que yo hice todo esto y aprendí bastante de ello, llegó el momento de graduarme. Durante ese tiempo ocurrieron varias cosas. Entré en la Big Band Jazz que había supuestamente en el núcleo, que al final se terminó cancelando. Y a la vez me postulé para una universidad en la que quería entrar. Es decir, que es graciosa esta historia, porque resulta que un día que estamos volviendo de Caracas, la capital, pasamos cerca de lo que es mi universidad actualmente y yo nunca la había visto, nunca la vi en persona hasta ese momento y demás. Y yo le digo a mis padres, oigan, podemos pasar por ahí y de paso averiguar cuándo son las inscripciones. Yo en ese momento aún creo que no me había graduado, estaba a punto de graduarme o ya me había graduado, no estoy seguro, pero bueno, efectivamente hicimos eso, pasamos al lugar, lo vi por primera vez, la verdad es que estaba muy nervioso, la verdad es que me pasaron un montón de ideas pero Dios mío, una de las cosas que ocurrió durante ese tiempo fue enterarme de que las inscripciones terminaban la semana siguiente. Para que entren en contexto, era un viernes, si no me equivoco, y solo podíamos entregar la postulación el otro viernes. Y había muchas cosas que yo no tenía. Dios mío, fue una semana demasiado ajetreada. Dios mío, no me sale la palabra, disculpen. Demasiado ocupada. Y se fue en eso, en conseguir este papel, conseguir otro, pedir esto, pedir lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Grabé un video en un CD, en un DVD, mejor dicho, para darlo como material de que yo también toco. La verdad es que fue un poquito a comparación de lo que hago actualmente. Y cuando digo un poquito la verdad es que es bastante Y
una de las cosas que me ayudó fue que mi profesor al final fue la persona que escribió y firmó la carta de recomendación para yo estar en la universidad, cosa que ayudó bastante a completar el formulario que me pedían. También me pedían un certificante de si yo estaba en el sistema orquestal de música aquí en Venezuela, y etcétera, etcétera, un montón de cosas. Yo fui, hice todo eso, y el viernes justamente creo que fue que fuimos y lo entregamos todo. Ok, ya con eso pueden ver que la verdad es que ocurrieron demasiadas cosas durante mi vida para yo llegar al momento en el que estoy. Y lo que aprendo de ello es que primero veo que he mejorado bastante de ese punto hasta la hora, y que he logrado y he aprendido muchas cosas a través de todo este tiempo gracias a ello. Una de las cosas que aprendí es que con el tiempo se puede lograr lo que te propongas. Es sorprendente. Y también para mí hay una lógica muy simple en eso. Y viene también enlazada bastante a lo que dije de si puedes hacerlo y quieres hacerlo, hazlo. En el que el progreso no es de golpe, hay un crecimiento, y con ello tú puedes aprender muchas cosas durante el camino y lograr muchas cosas a través de ello. Y a la vez, como extra, puedes usarlo y demás para tú motivarte y hacer algo, porque vamos a estar claros, mientras más rápido lo hagas, más rápido vas a ver los resultados. Les voy a dar un ejemplo con esta lógica desde mi punto de vista bastante simple. Ok, digamos que yo tengo una expectativa bastante definida de mi blog. Digamos que yo quiero que al final de mes tenga 1 millón de viewers. Y digamos que simplemente eso es una fantasía, por favor, es una ilusión. ¿Cómo se me puede ocurrir una cosa así? La verdad es que es muy difícil tener 1 millón de viewers de un solo golpe, y simplemente porque sí, la verdad. No, eso es un trabajo. Pero digamos que lo tengo definido, pero no lo he hecho. Van a ocurrir demasiadas cosas referente a ello. Una es que me voy a dar un golpe bastante fuerte cuando me dé cuenta de que en un mes no se puede lograr eso. 2, que mientras más lo atrasé, menos lo iba a lograr. Y 3, la verdad es que a veces uno es muy iluso con lo que uno cree que va a ocurrir. Pero eso nunca es malo, chicos. Eso nunca es malo. Al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, para eso quería dejarlo un poquito incluso como inciso, o como idea general de por qué digo todo esto. Aunque la verdad quisiera continuar, y quiero continuar diciendo qué ocurrió después de que yo me inscribiera en la universidad. Bueno, conozco un montón de gente. Conozco a Pedro, un amigo de los que me inspiró a hacer el podcast y de los que estoy haciendo el otro podcast. Y aprendí durante todo ese tiempo. Primero me di cuenta de que no me había esforzado lo suficiente en lo personal. Segundo, que todo se lograba con el tiempo. Y tercero, que a pesar de había hecho un progreso bastante largo, bastante grande durante todo este tiempo, que me ayudó a definir ideas y demás. Así que quiero reflejar eso yo también en mi podcast, o de lo que hable, o cualquier cosa. En serio, si uno puede y quiere, hazlo. Es bastante gratificante después ver los resultados de ello. Bueno, para yo ya cerrar el tema de la música, de cómo inicié y demás, la verdad es que llevo rato hablando sobre esto y me parece un poquito bastante sentimental. No sé, quizás un poquito aburrido, la verdad es que no sé.
Aunque la verdad es que me la estoy pasando bien hablando sobre eso. Bueno, les quiero hablar de por qué, a pesar de toda esta historia que les conté y demás, voy a hablar sobre libros más que de música. Y es porque siento que es una de las cosas que más me va a ayudar a expresar una de mis ideas fundamentales también sobre que cada persona es un mundo, que puedes conocer a una persona a través de historias y etcétera, etcétera. Tengo que decir que una de las cosas que más me gustaron de la literatura en su momento y actualmente, y cada vez me gusta más, es los mundos que crean los autores. Es sorprendente lo que mucha gente inventa al momento de crear un mundo. Y no solo por su mundo, también por sus personajes y también por otras cosas que se pueden llegar a apreciar durante todo este viaje, como yo lo llamo, a leer un libro. La verdad es que eso también me ayuda a reflejar o entender a las personas. Al menos desde mi punto de vista, eso ayuda bastante a entender a las personas o a empatizar o demás, porque si aprendes a conocer un mundo y a sus personajes, te puede ayudar a aprender de una persona y su mundo. Y la verdad es que es una de las cosas también por las que me motivé a hablar más que nada de la lectura que de otra cosa de las que me gustan, y que también tengo demasiado presente. Me fascina, por ejemplo, el mundo de Brandon Sanderson, el Cosmere, del cual, llegado el momento, se lo juro, voy a hacer una avalancha de contenido sobre el Cosmere, tanto en mi blog como durante mi podcast, porque simplemente es uno de los mundos más completos y sorprendentes de los que he leído actualmente. Un poquito intimidante quizás si no has leído fantasía antes y si te encuentras de bruces con cierto libro de 1000 a 2000 páginas, que la verdad es que se pasan como si nada y es muy ligero todo. Pero bueno, son cosas que al final espero más bien motivar a que lean y a que me digan qué opinan sobre ello, porque la verdad es que es sorprendente, simplemente sorprendente. Sus personajes son muy reales. Estamos, en mi opinión, muy acostumbrados a ver el típico personaje en parte genérico que hace el camino del héroe o que tiene unos motivos, pero quizás no tiene esa personalidad o ese sentido humano de la realidad y el entorno que lo rodea, como por ejemplo se ve reflejado en los personajes de Sanderson. Uno de los que por ejemplo puedo hablar es Kaladin, uno de los protagonistas del Archivo de las Tormentas, en el que vemos su historia en el primer libro, El Camino de los Reyes, y vemos que Kaladin es una persona con depresión, y no porque consiga, por decirlo así, consiga ser relevante dentro de su propio mundo y demás, significa que deje de estar reprimido. No, eso es todo un proceso para dejar de estarlo y poder afrontar todas esas cosas. Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta Brandon Sanderson, que es una persona que sabe, por decirlo de alguna forma, cómo relatar algo real, no dejarlo en simplemente ficción, especulación o genérico, por decirlo de alguna forma. De hecho, su mundo para mí no es nada genérico, y sus poderes y los poderes que se inventan para nada tienen que ver con otras cosas que he leído. Pero bueno, para no seguir hablando de Sanderson, porque la verdad es que me emociona, les quiero comentar que no esperen que deje de hablar de estas cosas
Y no esperen que no me emociona al momento de hablarlas, porque la verdad es que me fascina este mundo y quiero compartirlo. Ver si motivo a alguien a leer, a escuchar alguna música, o etcétera, etcétera. Quiero verlo. Es que ya es una de las cosas las cuales me motiva a hacerlo de una vez y no luego, que es hacerlo, verlo y poder llegar a ese punto de hablar sobre temas y poder complementar información y demás. Es que simplemente es estúpido, posiblemente, pero me fascina. Bueno, ya una vez dicho todo esto, la verdad ya creo que no tengo mucho que comentar. De momento está siendo un poquito más corto de lo que pensaba, pero bueno. Quisiera compartirles quizás otra anécdota, por decirlo así. Y es que es sorprendente cómo yo termino haciendo cosas de las que nunca pensé que iba a terminar por hacer. Me explico, yo nunca me vi haciendo un post en un blog y hablando sobre libros o dedicándome a la música. La verdad es que lo del blog, lo del tema del post, ha sido una de las cosas que llevo más rato queriendo hacer y que más me costó hacer en su momento, hasta que por fin me decidí a hacerlo. Y la verdad es que no me arrepiento, la verdad es que estoy disfrutando de todo esto que estoy haciendo. Me estoy divirtiendo haciéndolo, aunque lleva su trabajo, y la verdad es que a veces me paso días enteros editando cosas, escribiendo cosas y estreso un poquito. La verdad es que me alegra poder dar un espacio a todas esas cosas en las que también dedico tiempo y que no necesariamente sea mi profesión. También, así como forma como de expresarlo, tengo que decirles que yo no me quiero quedar solo en esto. Como dije antes, tengo mis objetivos muy claros y espero poder cumplirlos junto a ustedes, y que la verdad, si son 5 personas las que me están escuchando, como dije, como bromeé incluso en el podcast con Pedro, por favor, si les gusta este contenido y quieren acompañarme a mí a hablar más sobre libros y demás cosas, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le va a gustar, a alguien que ustedes crean que le va a sacar provecho, y así poder ir yo creciendo poco a poco. Tengo también una cuenta en Anchor, y quiero también que me ayuden en ese aspecto entrando a Anchor y ver este podcast. Y bueno, la verdad es que sin más que decir, les digo que les dejo mis redes sociales en la descripción. Le den like al video, como dije, le compartan este video a alguien, este podcast, a alguien que les interese y que apenas es un inicio. La verdad es que estoy un poquito quizás nervioso o muy nuevo en esto, pero poco a poco se puede lograr lo que quiero. Y espero de verdad que la pasen bien, que es una de las cosas más importantes por las cuales hago este podcast y por las cuales hago mi blog, y cada vez me voy más motivado a sacar contenido y a hacer nuevas cosas también. Y bueno, ya, eso es todo por hoy. Me despido, hasta la siguiente, y un placer haber compartido este espacio con ustedes. Chao.